Dice así entonces la palabra del Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hace 2 viernes veíamos cómo el Señor Jesús fue arrestado. El evento como tal fue masivo, es decir, muchos llegaron por Jesús. Y él, ¿verdad?, en los pasajes paralelos diría: como contra un ladrón habéis salido conmigo, ¿verdad?, con palos y antorchas. ¿Y por qué tal despliegue? Jesús en ningún momento mostró la más mínima disposición de alejarse. Todo lo contrario. Nosotros sabemos por los demás evangelios que Jesús estuvo orando para que su Padre le fortaleciera. Si hubiera habido alguna posibilidad que esa copa pasara, pero no era posible. Ese era el plan divino desde el inicio. Jesús daría su vida por otros. Y después de orar, ¿qué es lo que nosotros vemos en Juan? ¿Qué es lo que Juan destaca? Cómo Jesús da el paso al frente. Vienen por mí, a estos déjenlos en paz. De cierta manera, dando a entender también el evangelista que era necesario, ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra del Señor, de que ninguno de los que eran del Señor se iba a perder. Él los guardó en ese momento. La fe de sus pobres discípulos no estaba aún suficientemente madura para estar con su Señor. Y como también Él les dijo, en el momento de la prueba, todos le dejaron. Pero hubo 2, al menos, que se nos informa. Este discípulo que no dice su nombre, que tenemos buenas razones para pensar que es el mismo Juan, y el otro, bien conocido, Pedro, estuvieron ahí en el momento del interrogatorio, tratando de ver qué sucedía, qué acontecía. Y lo que pasó con Pedro, pues nos es bastante conocido. Pedro negó al Señor. ¿Qué nos podríamos decir nosotros de todo lo que antecedió a esta caída? ¿Hubo orgullo en Pedro? Podríamos decir que sí, él fue atrevido en un sentido. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Mi vida pondré por ti. ¿Tu vida? Pedro, ¿tu vida darás por mí? Y aquí te digo que el gallo no cantará sin que me hayas negado 3 veces. Hay detalles más y menos que estaremos también considerando en los otros evangelios, porque también el pasaje, como ya vimos como con el arresto, es narrado de tal manera que Juan está enfatizando otros aspectos
él ya sabe que otros detalles son conocidos por los demás evangelios. Por lo tanto, nosotros, siempre confiados de la inerrante palabra del Señor, no consideramos de que hayan discrepancias entre el testimonio de Juan y los otros evangelios, sino que estamos teniendo los detalles y la óptica de otro autor inspirado por el Espíritu Santo. Pero cuando uno compara qué es lo que se está contando como las negaciones, es donde uno verá que Juan está contando posiblemente de una manera distinta a como lo cuentan los otros evangelistas. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús cuando Pedro iba a negar 3 veces? A que literalmente él iba a decir, no lo conozco, o no sé quién es, o no soy tal hombre, literalmente 3 veces, o más bien, como parece indicarnos el relato, que iban a haber 3 situaciones en las que Pedro estaría expuesto a que dijera quién era él, que sí conocía a Jesús y por lo tanto lo estaría negando. Ya entraremos en ese detalle, estoy dando el panorama general. Entonces, a partir del 12, como vemos, se llevan al Señor. La próxima semana veremos todas las infracciones al proceso, a lo indebido del juicio que el Señor Jesús va a sufrir acá. ¿Y por qué esta relación entre Anás y Caifás? ¿Por qué Jesús es enviado primeramente a Anás en lugar de Caifás, que era el verdadero sumo sacerdote? Eso también ya vendrá. El punto es que llevan a Jesús a Anás en lugar de Caifás. Y adelantándome un poquito, simplemente para entender por qué, es que aunque Anás ya no era el sumo sacerdote, sin duda seguía siendo la mente maestra en muchas cosas que ocurrían en la sinagoga. Es como en una empresa está el que ha sido gerente por muchos años, que ya va a dejar su puesto y alguien más lo toma, pero por un tiempo ese que sale queda como el consejero, ¿verdad? Del que va a asumir. Por lo tanto, a la hora de hablar, pues también importa mucho lo que tenga que decir esta persona. Algo así podríamos nosotros ver esa relación, y ya, como les digo, el hecho que también era el suegro de este hombre y demás. Pero es como cuando a la hora de consultar algo, uno le pregunta a una persona, pero siempre le van a decir, sí, pero también pregúntele a fulanito, a tal persona. ¿Por qué? Porque lo que tiene que decir sigue siendo relevante. Entonces, Anás no era el sumo sacerdote en el papel, pero en la práctica seguía teniendo mucha influencia. Por eso el Señor es llevado donde estaba Anás. Después de que todos huyeron, nos dice entonces el versículo 15 lo siguiente: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. No se nos dice el nombre de este otro discípulo. Usualmente Juan va a referirse como aquel discípulo que era amado por Jesús. Ya nos hemos referido en varias ocasiones a ese nombre, ¿verdad?, que se daba a Juan. Juan no lo decía para exaltarse a sí mismo, yo soy el amado por Jesús, sino una expresión de la más profunda admiración. El discípulo amado por Jesús. Jesús me amó. Aquí no pone ese calificativo, pero yo, como les digo, coincido con otros hombres del Señor, no hay razón para pensar que sea otro discípulo. En todo caso, el discípulo que haya sido tenía un cierto vínculo con esta familia sumo sacerdotal. ¿Cuáles son las posibilidades? Lo que tenemos son algunas conjeturas que otros hombres del Señor en el pasado han dado. Algunos han dicho que si era que Juan era un pariente lejano y por lo tanto tenía pues cierta relación con ellos, o una que yo diría que todavía suena mucha más conjetura, que bueno, Juan siendo pescador pues eran los que le vendían pescado a la familia del sumo sacerdote. Bueno, eso les digo, es una conjetura. Ahorita se me está olvidando el nombre de quien lo dijo, como en el año 400 después de Cristo, algo así. Realmente no sabemos, pero era conocido. Tan conocido que vemos de que intercede para que Pedro pueda entrar. ¿Verdad? Es como, Pedro, usted no puede entrar, pero a mí que me conocen, denme un momento, hablo lo que tengo que hablar con quienes me conocen y ya podrá entrar.
Eso es como el cuadro, ¿verdad?, que uno está viendo. Pedro estaba afuera, esperando. Entonces, el discípulo que era conocido, el sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Claramente, vemos que no significa que es que el sumo sacerdote tenía una relación íntima con Juan, pero el conocimiento o este discípulo fue tan allegado que incluso hasta la portera también le reconoce. O sea, sabe con quién está tratando. Entonces, no hay ningún problema. Pedro entra. Y es aquí donde viene entonces el primer enfrentamiento, ¿verdad? O la primera situación donde Pedro es confrontado. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido el sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Vamos a ir brevemente entonces a Mateo 26, versículo 69. Para tener otro de los relatos. Dice el versículo: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Aquí entonces puede venir un detalle. Uno dice: qué raro. En Juan nos dice que Pedro está entrando, pero Mateo dice que está fuera. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que uno tiene que tener en cuenta era cómo posiblemente era ese palacio, esa casa real en la que estaba el Señor Jesús y donde obviamente le siguieron Pedro y Juan. Lo que hay que imaginarse es una casa que tendría como en el centro un patio. Entonces, de esta manera, uno entra, pero a la vez está afuera. O sea, estaba afuera en el patio, pero ya había entrado. No era un patio externo en ese sentido, como a la calle pública, sino un patio interno, pero a la vez Pedro no estaba dentro de la casa. Por eso es que Mateo nos dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio, ¿verdad? Y aquí la criada, que es esta misma portera, que de hecho Juan en el 18 y 17 dice la criada portera, es la que la confronta también y le dice: tú también estabas con Jesús en Galileo. En Juan se expresa como una pregunta, pero viene siendo el mismo evento. Pedro dice, y vean que lo dice, y nos dice Mateo: mas negó delante de todos: no sé lo que dices. No lo soy, yo no soy esa persona. Pero inmediatamente Mateo nos dice: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Si nosotros seguimos leyendo en Juan, no se nos dice de esta segunda pregunta que le hace otra criada portera a Pedro. Entonces es aquí donde uno debe entender de que Juan está más interesado en las situaciones, y que él también va a presentar 3 negaciones, porque él sí va a contarlas, pero que no las está mencionando o que está dejando por fuera esa otra segunda negación que es conocida por los otros evangelios. Juan nos va a decir: yo voy a presentar 3 negaciones de Pedro en 2 situaciones, pero la segunda como tal también ya es conocida por los pasajes paralelos. El punto es que Pedro lo está negando. Y sabemos entonces que otra persona le va a hacer la pregunta. Y es aquí entonces donde Juan va a hacer como una pausa, porque Juan está haciendo varios intercambios. Nos dice en el versículo 18 que después de esa pregunta, él estaba ahí calentándose. Claramente era de noche. También eso tendrá relevancia, el que sepamos que todo eso estaba ocurriendo de noche con el Señor. Hacía frío y se estaban calentando. Y ahí estaba Pedro como uno más, ¿verdad? En ese momento no estaba sufriendo ningún tipo de cuestionamiento. Él dijo que no conocía a ese hombre. Pero llega el versículo 25 y nos dice lo siguiente: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó
Pedro otra vez. Ahí contamos dos negaciones, ¿verdad? Que Juan nos está dando y que el gallo va a cantar. Regresemos a Mateo 26. Porque lo que Mateo nos cuenta como uno, Juan nos está presentando dos. Porque primeramente, ¿verdad? Le pregunta a alguien más, ¿no eres tú de sus discípulos? Él niega, no soy. Y luego particularmente Juan quiere destacar la pregunta del siervo del sumo sacerdote, que era familiar de quién, de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pero Mateo simplemente nos da el panorama general de que muchos estaban cuestionando a Pedro. Dice el versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron, notemos el plural, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esto viene después de que en el versículo 72 Pedro negó, pero con juramento. No conozco a tal hombre. No se nos dice cómo, si fue una señal o si fue una palabra que él añadió, pero se nos dice, Pedro juró, yo no lo conozco. Pero entonces alguien escucha la forma de hablar de Pedro y dice, no, es que su forma de hablar lo delata. Y le vuelven a preguntar en plural, tú eres de ellos. Y vean lo que dice el 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Entonces la última escena realmente fueron varias preguntas, por lo que Pedro literalmente, y es lo que uno debería entender, no creo que haya dicho solo 3 veces que no conocía a Jesús, porque fueron muchas personas que le estaban conociendo. Pero tenemos una primera situación con la primera criada cuando él está entrando, otra situación con la otra criada que le dice, y luego cuando en masa le empiezan a preguntar, y Pedro empieza, y esas maldiciones, claramente él tuvo que decir más de 3 veces que no conocía al Señor, en esos términos tan fuertes y con esa determinación que no lo conocía. Y no lo conozco, pero particularmente Juan destaca, entre todas esas preguntas que le hicieron, estuvo también la pregunta de un pariente de Malco, al que él le había cortado la oreja. ¿Sabía Pedro de esta relación o es Juan quien nos está contando simplemente para que sepamos algo más de la situación en la que se vio envuelta Pedro, donde literalmente se expuso a un peligro por estar en el patio y que estuvieran ahí familiares del sumo sacerdote y en especial familiares de este hombre que él había atacado? ¿Lo arrestarían a él también? Pedro prefirió en ese momento negar al Señor que declarar públicamente que era un discípulo de Jesús. Y esta caída no vino sin advertencia. El Señor se lo dijo, Pedro, tú me negarás. De hecho, hay un detalle que lo tenemos en el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 14, que le añade todavía más dramatismo a lo que está ocurriendo en esta negación. Vamos a leer a partir del versículo 66 del capítulo 14. Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron, y notemos de nuevo el plural, ¿verdad? Otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pero notamos que antes de que el 72 nos diga que el gallo cantó, que el gallo ya había cantado una vez, ¿verdad? Nos dice el 68, y cantó el gallo. La tradición nos dice que el Evangelio de Marcos es la recopilación, obviamente, de Juan Marcos, pero dictado por Pedro. Es decir,
muchos elementos de los que tenemos en Marcos tienen un sello, por decirlo así, biográfico de el apóstol Pedro. Y Pedro no olvidó que fueron 2 cantos. Es como si el primero, ¿verdad? Como una advertencia: Pedro, lo estás haciendo. O sea, sabes lo que estás haciendo. Ha cantado el gallo la primera vez y ya me has negado. Esto le añade, ¿verdad?, todavía más a esa terquedad. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Canta el gallo la primera vez. Pedro continúa maldiciendo, jurando, y entonces el gallo canta la segunda vez. ¿Qué nos dice el Evangelio de Marcos? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Si Él me lo dijo, Él me lo dijo, Él me advirtió, pero fui orgulloso, presumido. Eso no me va a pasar a mí. Yo no voy a dejar al Señor. Pero ya le había dejado. Ya eso tenía que haberle dicho algo a Pedro. Usted salió huyendo cuando usted había dicho que iba a dar la vida por el Señor, pero huyó. Pero digamos que Él quiere enmendar. Va al patio. Yo voy a estar con mi Señor. Canta el gallo la primera vez. Pedro no se acuerda. Él está pensando en sí mismo, en su seguridad, en los temores que lo estaban venciendo por la situación en la que se estaba exponiendo ahora. No tenemos todos esos detalles, pero Pedro sí deja, entendiendo, ¿verdad?, como les digo, que el Espíritu Santo así quiso que el Evangelio de Marcos fuera escrito, ¿verdad?, por Juan Marcos, pero con Pedro como ese relator de los eventos. Y yo me acordé y lloré. Creo que esto le da un balance apropiado a la escena. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la caída de alguien más, uno puede pronto caer, ¿verdad?, en ponerse en una postura de superioridad. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces no han predicado en la iglesia sobre eso? Y precisamente sobre eso fue y pecó. Pero cuando es uno, entonces uno recuerda con amargura. Necio, torpe, obstinado. ¿Cuántas veces no escuché las amonestaciones de mis pastores diciéndome aquello o lo otro según la palabra del Señor? Y sin embargo, me expuse y caí. Porque lo que tenemos que recordar es que en la exposición de la palabra del Señor es la voz de Dios. Es Dios quien nos habla. Es Jesús quien nos está diciendo: guarde mis mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Mi yugo no es gravoso. Bienaventurado el hombre que medita en mi ley de día y de noche. Bienaventurado el que considera estas palabras y no es como un hombre olvidadizo que va y mira su rostro en el espejo y después lo olvida, sino que persevera en ella. Todo eso es el Señor, que también nos lo dice a nosotros. Por eso ese es el recordatorio necesario cuando uno entra a este pasaje, a este episodio del arresto de nuestro Señor y particularmente de la vida de Pedro, que uno tiene que decir: no qué bárbaro Pedro, sino qué lección hay aquí para mí. Si cayó Pedro, discípulo del Señor, ¿qué no sería de mí si no fuera por el Señor que me guarde? Porque cuántas veces he sido igualmente obstinado y he tenido temor de confesar a mi Señor delante de los hombres. ¿Cuántas veces alguno, en algún momento,
lo que haría regularmente, pero en una situación está cierta persona y preferí no hacerlo. Regularmente oro por los alimentos, pero ese día por alguna razón estuvo tal compañero que sé que no le gusta nada de la religión, o pasó el jefe, o eran muchas personas. Usualmente almuerzo solamente con 2 o 3 de confianza, pero ese día había mucha gente y hasta me dio ya cosilla orar por los alimentos. O alguien me hace una pregunta: ay, usted, ¿verdad que usted va a la iglesia? Y en otro momento le hubiera contestado, pero de nuevo, quizás ya con tantas personas, sí, pero en otro momento hablamos de eso mejor. Perdonen la expresión, pero en buen tico dirían comió gallina. Miedoso. Pusilánime. Todas las palabras que usted se pueda imaginar para describir simplemente a un cobarde. ¿Ha sido usted así? No hacer lo que sé que tengo que hacer, no decir lo que sé que tengo que decir por temor a los hombres, en lugar de temer a mi Señor. Eso es negar al Señor. Eso no es muy diferente a lo que Pedro hizo aquí. Yo le digo, no serán las palabras literales. No conozco a Jesús. Yo no. En la iglesia, ¿usted me ha visto en la iglesia? ¿Cuándo me ha visto en la iglesia? No a ese punto. Pero el mismo temor acerca de las consecuencias por afirmar quién es Cristo, que creo en Él y que creo que Él vendrá por segunda vez para juzgar a vivos y a muertos. No, eso no lo puedo decir. Algunos prefieren una versión diluida, obviamente que sea más apetecible, quizás hablar más del amor, de la misericordia, de la aceptación. Quizás el mensaje no ofrezca tanta resistencia al mundo. Pero ser fiel al Señor implica también hablar claramente del pecado y de las consecuencias del pecado. Eso ya no es tan popular. No es popular. Es con pocas personas que usted puede hablar con tal claridad. Pero el punto no se trata de con quién sí y con quién no. Es que si está la ocasión en la que yo tengo que dar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en mí, que yo sea fiel testigo del Señor y lo haga. ¿De dónde vienen esas palabras que acabo de parafrasear? De hecho, presentar con mansedumbre, defensa de la fe y de la esperanza. De Pedro, ¿verdad? Es de Pedro. ¿Qué? Porque por la gracia del Señor, Pedro no quedó ahí. No quedó postrado, no quedó llorando amargamente. Pero si nosotros queremos dar como el puntillazo final en esta negación de Pedro, Lucas es el que nos da ese último gran detalle. Capítulo 22. Versículo 58 dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Versículo 60 dice: y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, pero no terminó con el canto del gallo. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, no solamente lloró, sino lloró amargamente. Arcis Sproul, comentando el pasaje, dice que posiblemente hay pocas experiencias tan terribles como ser traicionado, que a alguien le quede mal a uno, ¿verdad? De hecho, él dice, llama la atención que Pablo, cuando está dando las instrucciones de la cena del Señor, no dice la noche en que el Señor Jesús fue arrestado, la noche en la que el Señor Jesús fue interrogado injustamente, dice la noche en la que Jesús fue traicionado.
En nuestra versión dice en la noche que fue entregado. Pero se está refiriendo obviamente al acto de la traición de Judas. No es muy distinto lo que Pedro hizo. Tenía que confesar al Señor y no lo hizo. Y sin duda uno no necesita, ¿verdad?, tener más testimonios acerca de Pedro diciéndonos qué más pudo haber pasado por su cabeza que el hecho de que el Señor Jesús lo mirara en el momento mismo de que el gallo cantara la segunda vez. Él sabía. Entonces no fue solamente el canto del gallo que le recordó las palabras, fue esa mirada penetrante de nuestro Señor Jesús. De nuevo, lo que pasa es que si uno se queda solamente con lo de Pedro y la situación que ahí ocurre y dice, wow, qué terrible que el Señor Jesús lo viera. Pero ¿qué es lo que nosotros confesamos acerca de nuestro Señor Jesús? Él está en todas partes. Él sabe lo que hago, lo que pienso y lo que digo en todo momento también. Pero en nuestra forma regular de hacer y pensar, se nos olvida, entre comillas, que estamos en todo momento expuestos a la mirada de nuestro Señor. Que en un sentido, obviamente figurado, si yo levantara mis ojos o volviera a ver un lado, es como si ahí estaba Él viéndome. Cuando tenía que serle un testigo fiel, no lo fui. Esto lo he dicho en otras ocasiones, y no solamente yo, sino obviamente cuando uno estudia la palabra del Señor. La gran clave de que después esta amargura y esa tristeza de Pedro no terminara en un dolor simplemente por el pecado y terminara matándose como lo hizo Judas, es porque Lucas 22:31 nos dice que precisamente el Señor Jesús anunció esto cuando dijo que Pedro le iba a negar. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y es aquí donde vemos el momento de donde empezó la caída. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor le está diciendo, Pedro, yo estoy orando por usted, porque el diablo viene con todo, los viene a zarandear. Señor, hasta la muerte contigo, hasta la muerte. Mira, yo sé que eso está en cada creyente, eso es lo que está, con mi Señor hasta la muerte. El asunto es que nosotros tenemos que recordar que si es hasta la muerte, no solamente porque yo como hombre o mujer del Señor entiendo que debo perseverar hasta el final, sino es que también el Señor me guarda hasta el final. Yo persevero porque Él me preserva. Y Dios preserva a aquellos que perseverarán. Son las dos cosas, ¿verdad? Y afirmamos ambas al mismo tiempo. Pero Pedro lo que tenía que tener presente es aquí, el enemigo viene, pero el Señor ha orado por mí. Tengo que estar atento, tengo que estar vigilante. Pero no, Él primero puso su confianza en sí mismo. Señor, contigo hasta la muerte. Sí, eso es lo que usted tiene que decir si es del Señor. Pero lo que tenemos que rogar a la vez es, Señor, dame la gracia para ser fiel en el momento que tal prueba venga. Vean, yo no sé qué es lo que va a venir en nuestro país. Si nosotros estaremos con vida, si el Señor Jesús no ha regresado antes, pero si estaremos con vida cuando aquí la persecución sea más evidente contra el cristianismo. Quizás algunos de nosotros no lo vayamos a pasar, no lo sé. Pero pasaremos por algún otro tipo de pruebas. Nos puede venir una enfermedad terrible. ¿Cómo nos conduciremos hasta el final? Cuando estén esos dolores intensos. Cuando realmente uno esté pensando, Señor, esto ya es mucho. Duele mucho.
estoy incapacitado, ya no me puedo valer por mí mismo. Y que venga una persona como la esposa de Job, ya maldiga a Dios y muérase. Nunca. Mi Dios es bondadoso. Siempre es bueno. Por ejemplo. Ahora yo puedo decir eso. Pero cuando venga en el momento, ¿dónde va a estar mi confianza? No puede estar en mí. Puede estar en el Señor que me guarda. Eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar. Esta caída es de gran amonestación para nosotros. No hay nadie exento. Y si fuera por dejar esto en manos de nosotros, el Señor fácilmente podría simplemente desecharnos a todos. En cada momento que hemos sido esos cobardes, esos temerosos, esos que no le hemos confesado ante los hombres. En última instancia, cuando Pablo escribe a Timoteo que si nosotros le negáremos, él también nos negará, obviamente está refiriéndose a esa apostasía final. Aquellos que dijeron ser del Señor, pero no lo eran. El que es el del Señor nunca apostatará de la fe al punto de nunca regresar al Señor, porque si no nunca fue de Él. Pero el hecho que aún una palabra como esa también quede ahí, sigue siendo para amonestarnos. No tome a la ligera las veces que no ha confesado al Señor, que le ha negado. Hay una advertencia terrible para aquellos que niegan al Señor. Él también los negará. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Pero mientras esté con vida, el Señor le está llamando al arrepentimiento. Si usted es uno que ha dicho que era del Señor y hoy no anda con Él. Es también una amonestación si usted dice que es del Señor y hoy anda con Él. ¿Por qué? Para que no se envanezca. Ande humilde. Ande con humildad. ¿Por qué? Porque si está en los caminos del Señor, es porque hay un Jesús que media y ora por usted. Amén. Sí, a veces conviene recordar que vemos más obediencia en los animales que en nosotros que tenemos conocimiento de la ley del Señor. El gallo cantó cuando tuvo que cantar. Eso no fue casualidad. Cantó cuando era, obedeciendo a su mismo Señor. Aquel que estaba ahí siendo interrogado fue también el que había recibido esa instrucción soberana de Cristo para que cantara ante la negación de Pedro. ¿Hay esperanza? Claro que la hay, porque no termina aquí. Llegará ya el momento cuando lleguemos a Juan 21, cuando veremos al Señor Jesús restaurando a su caído Pedro, al Pedro que no superaba todavía ese dolor, esa amargura por haber traicionado a su Cristo. El Señor le restaurará. Y luego le veremos valiente también. ¿Ante quiénes? Ante los del Sanedrín. Ante este mismo Sanedrín. Ahí estará Pedro diciendo, es necesario, y ahora sí, obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso también es lección para nosotros. Para no consolarnos vanamente. Decir, no, hasta Pedro cayó, yo no voy a caer yo. Es que ese no es el propósito de la instrucción. Es, ande humilde, porque usted puede caer como Pedro cayó. Pero si cae, tenga la esperanza de que el Señor también le puede levantar. Y que en esa humillación, Él nos prepare para serle aún más útiles de lo que éramos antes. ¿Para qué? Para precisamente apreciar esa bondad y esa misericordia del Señor. Porque aunque es un proverbio, pero podemos decir es una promesa en un sentido de que si el justo cae, el Señor le levantará.
y eso es así, lo vemos en la vida de Pedro, él fue levantado. El Hijo del Señor no quedará postrado para siempre. Señor, si hoy no anduve como anduve a andar, que mañana sea diferente. Que mañana pueda decir lo que hoy no dije, por temor a los hombres. Dame más temor de ti. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ante amigos, ante familiares. Para terminar, vamos a ir precisamente a la carta de Pedro, la primera carta. Y es aquí donde uno puede entender esta inspiración del Espíritu Santo. Porque alguien, ¿verdad?, podría decir, vea lo que va a escribir Pedro, que seamos valientes, ¿verdad? Sí, porque es que luego él conoció esa valentía que venía también del Señor. Vea lo que dice. Leamos a partir del capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más, o sea, Pedro está diciendo en general, si usted se conduce haciendo lo que el Señor pide, uno no debería temer de la primera. Sí, primera de Pedro 3:13. 3:13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En sentido general, ¿verdad? Si yo me conduzco haciendo el bien, yo no debería temer al castigo, ¿verdad? Pero Pedro no descarta, obviamente, que uno también pueda padecer haciendo lo que es justo y bueno. ¿Cómo lo sabemos? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién más que el Señor Jesús? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué Pedro podía decir eso? Porque luego entendió mucho mejor. El justo murió por mí, un injusto, un cobarde, un necio. Pero ahora Pedro podía decir, estoy siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. Que vengan y pregunten lo que quieran. Pero Señor, ayúdame a ser fiel a ti primeramente. Esa es la actitud. Valientes pero humildes. Confiados pero no arrogantes. Y que el Señor utilice esos testimonios de serle fieles a Él para despertar la conciencia de muchos. Estoy seguro que también entre esa multitud algunos conocieron o incluso estuvieron ahí o supieron de la cobardía de Pedro. Pero cuando él habló con el poder del Espíritu Santo, fueron ellos los que luego más bien estaban siendo traspasados y preguntándose, varones israelitas, ¿qué haremos? Y Pedro les diría con firme resolución, crean en el Señor Jesús, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Ha creído usted en Jesús? ¿Sigue en los caminos de Jesús? ¿O se ha apartado y vive temeroso? Oremos.